Gracias a Dios, hermanos, seguimos con el capítulo 7 del pacto de Dios. Vamos a recordar unas cosas que vimos la clase pasada y entramos a ver lo que vimos hoy. Vimos que la teología del pacto surge de las escrituras, como lo han estado viendo, obviamente, ¿verdad? Lo estamos sacando totalmente de la escritura. Y el objetivo es comprender, entender nosotros por medio de la escritura, comprender el propósito unificado de Dios a través de toda la historia de redención, pasada, presente y futura, para salvar un pueblo para su gloria, un pueblo que Dios escogió desde la eternidad. Por medio de esta teología conocemos que Dios siempre tuvo en mente este gran plan de redención. Entonces, de nuevo, la teología del pacto trata con el desarrollo histórico, con el cumplimiento histórico de ese plan de Dios que decretó desde la eternidad. Entonces, para entender teología del pacto tenemos que empezar desde el Génesis, como lo hemos hecho, desde Adán, y terminar hasta el nuevo pacto con Cristo. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada y vamos a tocar puntos que ya vimos cuando vimos el camino de Emaús, ya los vimos, pero no está de más repasarlo para que se nos vayan afirmando. Entonces hoy seguiremos con pacto de redención. Recordemos algo, ¿por qué es importante estudiar pactos? Vimos tres cosas. Dios se relaciona con el hombre solo por medio de pactos. Es como Él se relaciona con el hombre. Les he encargado la tarea de que ustedes vean en las escrituras cuáles son las primeras palabras que Dios dirigió al hombre. Entonces, si no lo ha hecho, y entendiendo esto, que Dios se relaciona con el hombre solo por medio de pactos, pues las primeras palabras fueron cuando ordenó Dios al hombre: de todo árbol puedes comer. Las primeras palabras, o sea, entró en un pacto y después entró en una relación con el hombre. Bueno, entonces no hay manera de pensar en nuestra vida fuera de los pactos. Para nosotros, para los bautistas reformados, esta doctrina es fundamental entenderla. Es como interpretamos todas las escrituras, como entendemos el plan redentor del Señor, como cada porción de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es como la entendemos. Entonces, bueno, ese fue el primer punto. Porque es importante estudiar pactos, porque Dios se relaciona con el hombre solo por medio de los pactos. Otro, cuando por medio de los pactos Dios revela su carácter a nosotros. Conocemos su carácter, su fidelidad, poder, soberanía, pero sobre todo su amor y su misericordia para con nosotros, por medio de pactos. ¿Sí? El pacto, esto me gusta mucho, el pacto es la administración soberana del amor y la misericordia de Dios. Es como Dios ha ido a administrarnos su amor para que llegue de pleno, por completo, a nosotros en el nuevo pacto. Y llegará por completo cuando Cristo venga por segunda vez. Pero es como Él va administrando su amor y su misericordia para quien es su pueblo elegido. Por eso vemos en Jeremías 31:3: desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado. Palabras para nosotros si estamos en Cristo. Con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. O sea, no hay nada mejor para nosotros que conocer a nuestro Creador. Nada mejor. Y Dios quiere entrar en esa relación personal con nosotros. Una relación íntima, una relación de salvación. Y la única manera de entrar en esa relación de salvación con nosotros es por medio de un pacto. En nuestro caso, por medio del nuevo pacto, ¿verdad? Con nuestra cabeza federal, que es nuestro Señor Jesucristo. Vimos como punto 3, en cuanto a la importancia del estudio de los pactos, que en los pactos Dios tiene el deseo de bendecir al hombre. Eso que nos quede claro. O sea, vimos todos los pasajes, hoy solo puse 2 pasajes. Vimos donde conocemos el pacto de obras, Génesis 2, 16, 17. Y repito, estas son las primeras palabras de Dios al hombre. Y mandó. Vean, y mandó. Las primeras palabras, una orden, mandó. Tiene que ser. Dios es Dios, nosotros ¿qué somos? Criaturas. La primera palabra, mandó, una orden. No sé, hermano, pero si estamos en Cristo, dices: Señor, gracias. O sea, una orden. La criatura existe por Dios, para glorificar a Dios y para obedecer a Dios en todo. Él nos creó y no hay nada mejor para nosotros que obedecerle a Él. Eso debe ser. No sé por qué a veces sigue causando cierto rechazo cuando vemos mandatos. No estamos bajo la ley, bajo la gracia. Por eso, ¿sí entienden cuando es en Romanos? Algunos lo usan como un pretexto para no obedecer. Es que no entienden. Él está hablándonos en Romanos, digo, no es el tema, pero ahorita me abrí un poquito,
de que la única manera de obedecer la ley de Dios, la única manera es estando bajo la gracia. Es la única forma. Es la única forma. El que no está en Cristo no puede obedecer a Dios. Simplemente no puede. El único que puede obedecer a Dios es ¿quién? El Hijo de Dios. Solamente nosotros, los que estamos en Cristo. Entonces, cuando dice Pablo, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, viene de un contexto en el que ya no le sigamos la carne, que obedezcamos a Dios. Ese es el contexto. Y nos da la razón. Podemos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque ¿qué pasó bajo la gracia? Nos dio un nuevo corazón, nos dio su Espíritu Santo, nos renueva la mente, etc. Nos abre el entendimiento. Solo en la gracia podemos obedecer. Solo en la gracia. Pero bueno, y mandó, ¿verdad? Vimos. O sea, en los pactos Dios tiene el deseo de bendecir al hombre. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Vemos que esto en sí ya es un acto de gracia. Planta un huerto para el hombre y se lo regala. Ves este huerto y Adán está ahí. Todo es tuyo. Wow, gracias Dios. Todo es tuyo. Todo este huerto es tuyo. Y de todo puedes comer. Pero quiere probar la obediencia del hombre. ¿Y qué le dice? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Solo de uno. Entonces entra en un pacto con el hombre. En este caso es un pacto de obras. Está lleno de gracia, pero es un pacto de obras. ¿Por qué? Lo vamos a ver hoy. Ahorita, justo. ¿Por qué? Porque requiere la obediencia del hombre. Ahorita lo vamos a ver. No comerás. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero lo quiere bendecir con la obediencia. Dios siempre, también otra cosa que vamos a aprender justo al cierre de hoy, de esta lección, es que Dios bendice solo por medio de la obediencia. Lo vamos a ver ahorita. Pero le quiere bendecir con la vida eterna. Lo quiere bendecir. Estamos viendo. En los pactos Dios tiene el deseo de bendecir al hombre. Y después tenemos un texto que apunta al nuevo pacto. Jeremías 31-33. El pacto que Dios hizo con nosotros, que nos incluyó en el pacto por pura gracia y misericordia. Cuando lo enseña en Jeremías 31-33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, ¿ven? La escribiré en su corazón. Seré ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y seguimos leyendo más bendiciones. Pero es el Señor el quien va a hacer todo, ¿para qué? Para que le amemos de nuevo y le obedezcamos a Él. Él es el que da su ley, escribe en nuestro corazón, nos da su espíritu, etc. Por eso, estar en la gracia, solo el que está en la gracia puede obedecer, puede amar y obedecer. Nosotros, gracias a Dios. Entonces Dios en su gracia decide bendecir sobre la base del pacto que ha establecido por Él. Entonces vamos a ver que hay tres tipos de pactos, o sea, como tipos de pactos. Un pacto que es el de redención, que es el que estuvimos estudiando el domingo pasado, que fue hecho en la eternidad. Hay otro tipo de pacto que es un pacto de obras, como tipos de pactos. Y otro tipo de pactos que es el pacto de gracia. Ahí van a la parte final de la hoja 1. Dios en su gracia quiere bendecir, pero sobre la base del pacto que ha establecido con el hombre. Veamos la parte izquierda. Si la bendición es por la ley, por un mandato, que es el caso de Génesis 2:17, ¿verdad? O sea, ¿qué tenía que hacer el hombre, Adán, para recibir la bendición de la vida eterna? ¿Qué tenía que hacer Adán? Obedecer. Entonces, la bendición es por un mandato. Entonces, la respuesta que se espera del hombre es la obediencia. ¿Sí están siguiéndome? Aquí al lado izquierdo. Ahora, si el hombre desobedece o incumple su parte en el pacto, en este caso el hombre, en un pacto, o sea, la sanción cae en el hombre. ¿Qué le dice? ¿Verdad? Si desobedece, ciertamente que morirás. La sanción en quién cae, en el hombre. Entonces, estos elementos hacen que sea un pacto de obras. Vean, ¿qué tenía que hacer Adán para recibir la promesa? Obedecer. Entonces, si la bendición es por la obediencia a la ley, vean, la obediencia a la ley, que en este caso es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, es un pacto de obras. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ahora veamos el lado derecho. Si la bendición es por la promesa, entonces la respuesta que se espera del hombre es que es la fe. Creer, es la fe. Y si Dios incumple, entonces la sanción cae en Dios mismo. Él es el que se compromete. Él promete y jura.
por Él mismo, ¿verdad? Que cumplirá lo que sea que haya prometido. Entonces, si la bendición es por una promesa, la respuesta que se espera del hombre es la fe. Si hay incumplimiento, entonces la sanción cae en Dios. Eso lo hace que sea un pacto de gracia. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer para recibir las promesas? Creer. Entonces, si la bendición es por la fe en la promesa, es un pacto de gracia. Y aquí, acuérdense, la bendición por la fe en la promesa. Y la promesa es nuestro Señor Jesucristo. Él es la simiente prometida de Génesis 3:15. La simiente prometida a Abraham. El rey prometido a David. El que vendría a cumplir toda la ley. Entonces, la bendición es por la fe en la promesa, en nuestra promesa, en Cristo. Si la bendición es por la fe en Cristo, es un pacto de gracia. ¿Sí, mis hermanos? Por eso vemos que tenemos 3 tipos de pactos bíblicos en las Escrituras. Un pacto de redención, que también se le conoce como un pacto intratrinitario, o un consejo de paz hecho en la eternidad. Un pacto de obras ya en nuestra historia. Bien, pacto de redención fuera de nuestra historia. Pacto de obras ya en nuestra historia, la historia humana, el que Dios hace con Adán. Solo con Adán fue el pacto de obras, solo con él. Y Adán fue nuestra cabeza federal. Como ya le hemos dedicado tiempo en esta misma serie de la confesión de fe al pacto de obras. Y un pacto de gracia. Esta es la forma de entender el pacto de gracia. Es la expresión en la historia del pacto de redención. O sea, todo lo que vemos en la historia, todos los acontecimientos, todo ya fue decretado por Dios. Todo. Entonces nosotros, al recorrer la Escritura, a recorrer la historia de redención en la Escritura, ¿de qué nos estamos dando cuenta? De todo lo que ya estaba en la mente del Señor en la eternidad, todo lo que ha estado en la mente del Señor en la eternidad. ¿Sí, mis hermanos? No es como que en el año, no sé, 1000 de nuestra historia, Dios pensó, ahora creo que voy a hacer esto, ¿no? Año 2000, ahora creo que voy a hacer esto. Año 3000, ahora, etcétera, etcétera. No, ese no es un Dios soberano, ese no es un Dios omnisciente, ese no es nuestro Dios. Él todo lo tiene en su mente, todo. Y simplemente, ¿qué estamos viendo en la historia? Todo lo que Él ya ha tenido en su mente desde la eternidad. Y en su mente, al tenerlo Él, como Él está fuera del tiempo, Él ve un eterno presente, por entenderlo un poquito nosotros. Él ve todo como hecho. Pero lo que vemos, entonces, pacto de redención hecho en la eternidad. Pacto de obras en nuestra historia. Pacto de gracia es la expresión en nuestra historia de todo lo que fue decretado en la eternidad, en el pacto de redención. ¿Sí, mis hermanos? Tipos de pactos. No pactos. Sabemos que hay más pactos, como lo veremos, si Dios quiere, en 2 domingos. Y como lo hemos visto, obviamente. Pero tipos de pactos. Pacto de redención, pacto de obras, pacto de gracia. Hoy vamos a dedicarlo nuevamente a seguir repasando pacto de redención. También se le conoce como pactum salutis, en latín. Pero estos 3 tipos de pactos, hermanos, son los que encontramos en la confesión de fe. Los identificamos aquí, que es lo que estamos estudiando. En el párrafo 1 de nuestra confesión de fe que ya hemos leído, vemos el pacto de obras. En el pacto de 1, para poderlo nosotros identificar. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. ¿Ven? O sea, ¿de qué manera Dios le quería dar la vida eterna al hombre? Por medio de un pacto. ¿Cuál pacto? Pacto de obras. Lo voy a estar repitiendo, hermanos, y a fuerza de repetirlo, se les va a grabar un poquito más. Pero lo vemos en el párrafo 1 del capítulo 7. ¿De qué nos está hablando? De un pacto de obras. Ahora, en el párrafo 2 nos habla del pacto de gracia. Vean. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición por la ley, por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. ¿De qué nos habla? Del pacto de gracia. ¿Pero de qué? De la expresión en la historia de qué? De un pacto que fue decretado en la eternidad, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo.
requiriéndole la fe en Él para que puedan ser salvos, por fe. Pero además, dice, prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Todo es un pacto de gracia, todo es por gracia. Amén. Y en el 3, en el párrafo 3 nos habla del pacto de gracia y del pacto de redención, porque dice, este pacto se revela en el Evangelio, habla del pacto de gracia. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación, la promesa de Génesis 3:15, a través de la simiente de la mujer. Y luego mediante pasos adicionales. Pasos adicionales, ¿cuáles son? Noé, Abraham, Moisés, David, los pasos adicionales. Hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento. ¿Con qué? Con el Nuevo Pacto, es lo que nos dice aquí. Y vean, ahí está hablando del pacto de gracia. Pero cuando dice tiene su fundamento, empieza a hablar de ¿qué? Del pacto de redención. Tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna, en la eternidad que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. ¿Sí lo ven? O sea, aquí están los 3 tipos de pactos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. ¿Por qué? Lo que se requería del hombre era la obediencia perfecta. ¿Y qué hombre ya hoy puede obedecer perfectamente a Dios? Ninguno. Solo estando en el pacto de gracia. Y decir que estás en el pacto de gracia es porque estuviste en el pacto de redención. Bueno, entonces la estructura de nuestra confesión de fe es una estructura que tiene una línea del pacto. Si no entendemos los pactos, no vamos a entender nuestra doctrina, la forma en que nosotros entendemos las Escrituras. Y es la línea que viene en la confesión de fe de 1689, que es la que estamos estudiando. Entonces vamos a seguir viendo cosas del pacto de redención. De nuevo, por medio de este pacto de redención aprendemos que la salvación del pecador, de los pecadores, no es un plan B, un plan de contingencia, no es algo que surgió después de que el hombre pecó. No, es un plan que ya está decretado desde la eternidad. O sea, Dios previó la caída del hombre, Dios sabía que el hombre iba a caer, ¿verdad? Y entonces ese ya estaba previsto por Dios con un pacto de redención en la eternidad. Eso aprendemos. Ahora, dimos una definición. El pacto de redención puede definirse como el convenio entre el Padre, que da al Hijo como cabeza y redentor de los elegidos, y el Hijo, que acepta voluntariamente el lugar que corresponde a aquellos a quienes el Padre dio al Hijo. Es una definición de Berkhof. Otra definición, mis hermanos, es el acuerdo hecho en la eternidad por los miembros de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con el propósito de glorificarse en la salvación de los pecadores elegidos. Entonces vean, el Padre, Dios Padre, decreta el plan y Dios Padre envía a su Hijo a cumplir el plan. El Hijo, en acuerdo con el Padre, ejecuta el plan y Él gana la redención para los pecadores elegidos. Y el Espíritu Santo es quien aplica personalmente la redención lograda por el Hijo a cada uno de los escogidos de Dios. Ese es el pacto de redención. Estos 3 pasajes, hermanos, apréndaselo. Si no de memoria, sepa Hebreos 13:20, Tito 1:1-2, 2 Timoteo 1:1 y 9. Es decir, apréndetelos. Porque ahí está el fundamento. Claro, vimos, no sé, 6, 7 pasajes el domingo pasado, pero estos 3 trato de aprenderlos. Porque es donde vemos ahí que verdaderamente hay un pacto eterno para salvarnos. Dice, 3 evidencias bíblicas. La número 1, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Digo claramente, ¿verdad? Un pacto eterno. ¿Cuál? El de redención, que le conocemos como un pacto de redención eterno. Tito 1:1-2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tú llegaste a la vida eterna porque Dios había prometido la vida eterna desde antes del principio de los siglos. Y otro, 2 Timoteo 1, verso 1 y verso 9.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y dice el 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Esta parte del texto me encanta. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo, hermano? Antes de los tiempos de los siglos. Increíble. No, es de muchísima esperanza esto. O sea, ¿había forma en que tú no llegaras a la salvación? Pregunto. Si la gracia te fue dada a ti, que estás en la salvación, tú puedes decir, a mí me fue dada antes de los tiempos de los siglos. Entonces había manera en que tú no llegaras a la salvación. Y por ti mismo pudiste haber llegado a la salvación, por ti, fuera de Dios. Que nos quede cada vez eso más claro, hermanos. Imposible. Imposible. O sea, no queríamos saber nada de Dios. Ninguno. El que siga diciendo, yo sí, usted es más bueno que todos los hombres. Menos Jesucristo. Pero que todos los hombres, usted es más bueno. Si usted dice, no, yo sí. Yo sí, había bondad y yo entendí, yo creí. Pues sabe, usted es más bueno que todos los hombres, vea, que todos, menos Jesucristo. Si sigue pensando así. Y no está pensando bien, porque eso no enseña la Biblia. Bueno, hermanos, pero de nuevo, la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En mi historia solo veo lo que Dios tenía para mí, para mi vida personal, decretado en la eternidad, para mí, en mi historia. Y todos y cada uno de nosotros, gracias a Dios. Entonces hay una promesa de vida en Cristo Jesús. Promesa que fue dada a los escogidos de Dios y solo a ellos. Y fue dada según su propósito. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús, porque solo por su sacrificio es que podemos llegar a la salvación. Y como esto ya estaba pactado desde la eternidad, la gracia nos fue dada antes, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Vean, estamos hablando de un pacto, hay compromisos en un pacto. Y hoy vamos a ver esto. Repito, esto ya lo habíamos visto en el Camino a Maús, pero es bueno repetir verdades. Y algunos quizás no lo vieron, no lo han visto, es nuevo, hoy lo vamos a ver. En un pacto hay compromisos, estamos hablando de un pacto de redención, hay compromisos. Hay requisitos que el Padre impuso al Hijo, pero también promesas que el Padre le dio al Hijo. Y el Espíritu Santo tiene una función en todo esto, obviamente, como veremos. Entonces vean, y esto no es exhaustivo esto, digámoslo. ¿Sí, mis hermanos? No es exhaustivo. Pero, vean, los requisitos que el Padre impuso al Hijo. Número 1, que el Hijo haga la voluntad del Padre. Es increíble eso. O sea, el Hijo, como verdadero hombre, solo hizo la voluntad del Padre. No se salió en ningún momento de la voluntad del Padre. Como verdadero hombre, obedeció en todo al Padre. Lo vamos a ver con textos. O sea, el Padre le dijo al Hijo, vas a asumir una naturaleza humana, pero sin pecado. Te vas a humillar. Dios, estando en forma de Dios, se humilló a sí mismo, se hizo forma de hombre. ¿Verdad? Y no solo eso, se humilló y se siguió humillando a una muerte, la más humillante que había en ese entonces, una muerte de cruz, donde morían que los malhechores, los asesinos, los ladrones, los que se levantaban contra el gobierno. O sea, la muerte más humillante, desnudo, la sufrió nuestro Señor Jesús. Es lo que le está diciendo, te vas a humillar. O sea, vas a tomar naturaleza humana, pero sin pecado. Vas a obedecer perfectamente la ley. Y tú vas a hacer el pago de la condena por el pecado de todos aquellos que vienes a salvar. Por aquellos a los que yo te envío, Hijo, a que salves. Por ese pueblo que yo te di. ¿Sí lo ven? O sea, son requisitos que el Padre le impuso al Hijo y lo vamos a ver. Pero también el Padre le promete al Hijo darle un cuerpo sin pecado. Ungirlo y asistirlo con el Espíritu Santo para su obra. Jesús, como verdadero hombre, lo que siempre hizo fue bajo el poder del Espíritu Santo, como verdadero hombre, como nosotros hoy. Todo lo que podemos hacer en la vida y en la piedad es solo por el Espíritu Santo que muere en nosotros. De nosotros sigue sin salir nada bueno, todo es por el Espíritu Santo. Pero igual que nuestro Señor Jesucristo, algo que tenemos que ir entendiendo poco a poco. O sea, sí, le dijo, tú vas a dar tu vida, pero le prometió, yo te voy a guardar del poder de la muerte. Las promesas estamos viendo.
Y le prometió designarlo como ese rey vencedor, como ese sacerdote perfecto y como ese profeta fiel. Además, sentarlo a su diestra, dándole toda potestad en el cielo como en la tierra, ya como verdadero hombre. Y darle esa descendencia espiritual que Él le prometió desde antes del principio de los siglos. Aparte, Dios le prometió guardar a los escogidos. El Padre va a guardar a los escogidos que le dio al Hijo. Repito, solo algunas, hermanos. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Él sostuvo al Hijo para que cumpliera su propósito. El Espíritu Santo va a guardar a la iglesia, a la esposa de Cristo. Vean ustedes, el Espíritu Santo, Él va a guardarla. Y Él va a edificar a la esposa de Cristo, a la iglesia. Es lo que hace el Espíritu Santo. Entre muchas cosas del Espíritu Santo, obviamente. Él trae salvación a nueva vida a los escogidos. Es el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver estos compromisos con textos. Vamos a ver los compromisos del pacto de redención, los requisitos del Padre que le impuso al Hijo. Vimos, número 1, hacer la voluntad del Padre. Y de nuevo, Juan 8:42. Dice Jesús, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces el Padre envía ¿qué? Al Hijo. Desde ahí, el Hijo ya sujeto al Padre, lo envía al Hijo. Y vean Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es su comida. La comida del Hijo fue obedecer a Dios. La comida del Hijo fue morir en la cruz. La comida del Hijo fue recibir la ira de Dios en la cruz. Esa fue la comida del Hijo. Hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Él dijo, tetelestai, consumado es. Todo lo que me encargaste, Padre, todo lo terminé. Gracias a Dios. Y de nuevo Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. De nuevo, Jesús como verdadero hombre siempre se sujetó a la voluntad del Padre. Juan 12:49. Vean, aún esto, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aún las palabras. Ahora esto, hermanos, estamos hablando de los compromisos del Padre al Hijo, pero también nos habla a nosotros ya en Cristo. Ya en Cristo. Nuestra comida debe ser ¿qué? Hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es nuestra comida? Obedecer al Padre. Esa es nuestra comida. ¿Sí? O sea, aquí podemos decir, porque hemos nacido de nuevo, pero ya no para hacer nuestra voluntad, sino ¿para qué? Para hacer la voluntad del que nos hizo nacer de nuevo. Y aún, ¿verdad? O sea, debemos de decir las palabras del Padre, que están ¿dónde? En las Escrituras. Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Llegamos un poquito a lo que hablábamos. Solo estando en la gracia podemos obedecer a Dios. Solo el que está en la gracia puede hacer la voluntad de Dios. Solo el que está en el pacto de gracia puede hacer la voluntad de Dios. Y eso somos nosotros. Y esa es nuestra comida. Nuestro deleite es eso. Por eso dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Entonces el Padre le requiere del Hijo que asuma una naturaleza humana pero sin pecado. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Seguimos viendo esto. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verdaderamente hombre. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea, si tuviéramos al Señor Jesús aquí y lo saludáramos, yo me imagino que sus manos serían como ¿cómo les digo? Como, sí, ásperas. Carpintero. Y caminó, sus pies llenos de polvo. O sea, yo imagino a Jesús un varón fuerte, así me lo imagino, fuerte, no sé, pero según nuestra semejanza, verdadero hombre, tal como nosotros.
pero sin pecado. Sin pecado. Entonces Dios le requirió al Hijo obedecer perfectamente ¿qué? La ley. Por eso él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No vino para abrogar, sino para cumplir. Y ya nos dijo acá, en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces la voluntad del Padre era que él cumpliera, obedeciera perfectamente ¿qué? La ley. 1 Pedro 2, 21 y 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Un solo pecado. Pero piensa, como verdadero hombre, ¿verdad? Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, ¿qué más le requiere el Padre al Hijo? Sí, que pague la condena por el pecado, que era de todos aquellos a los cuales vino ¿qué? A salvar. Juan 10:18, hablando de su vida, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? Que diera ¿qué? Su vida. Pero vean esto, o sea, ¿de qué nos habla esto? O sea, estamos hablando de requisitos que impone el Padre al Hijo, de un pacto de redención. ¿Cuándo? En la eternidad. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuándo recibí el mandato? En la eternidad. ¿Sí, mis hermanos? O sea, repito, no es encárnate y ya encarnado te voy diciendo qué vas a hacer. Tremendo, gracias a Dios. Entonces, Él paga la condena por el pecado. Lucas 22, 41, 42. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La ira de Dios, que iba a ser sobre el Hijo, como verdadero hombre. O sea, sudaba, dice, sus sudores eran como gotas de ¿qué? De sangre. Estaba en una verdadera agonía, como verdadero hombre, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre es que bebiera toda la copa de la ira de Dios. Y el Hijo fue a la cruz. Y lo hizo. Nuevamente, que pagara la condena por nuestros pecados. 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos ya a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Puro evangelio, hermanos, estamos viendo aquí. Puro evangelio. Y de nuevo, esto estaba decretado en la eternidad. Se va anunciando muchos textos del Antiguo Testamento y se ve claramente el Nuevo Testamento. Pero Isaías 53, 4 al 6, ¿qué dice? En cuanto a que Él paga la condena por nuestro pecado, en cuanto a esa muerte sustitutiva, aprendándola, ¿verdad? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Molido ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Por qué? Porque era necesario que Él muriera por nosotros, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, la condenación de todos nosotros, los que hemos creído. Los que hemos creído. Dios no cargó en Cristo la condenación de Caín. Si no, Caín estaría ¿dónde? En el cielo. Dios no cargó en Cristo la condenación de Judas. Si no, ¿dónde estaría Judas? Dios cargó en Cristo la condenación de aquellos que vino a salvar. Y esa gracia nos fue dada desde la eternidad. Estamos hablando de esas palabras de vida eterna, o sea, palabras llenas de eternidad. Entonces, vamos a ver las promesas que el Padre le da al Hijo. Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Pero que me preparaste cuerpo. Claro que cuando dice aquí, sacrificio y ofrenda no quisiste, holocaustos y expiaciones no te agradaron, se refiere a que esos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a un mejor sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo, a eso se refiere. O sea, la muerte del toro, eso no te salvaba, a nadie salvaba, sino a qué, a lo que apuntaba. ¿A qué apuntaba? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice. Aquí me acordé de una pregunta que hizo Paulina en el miércoles, ¿verdad, Paulina? De ¿por qué lo de los judíos ya pasó? Eso preguntabas. O sea, esta es una razón muy clara. ¿Por qué? O sea, el pueblo judío no lo puedes concebir sin el templo. No lo puedes concebir sin el templo. Porque el templo, ¿qué es? Es la morada de Dios. ¿Qué es el templo? Donde Dios descendía y manifestaba su gloria. El templo estaba en medio del pueblo, el templo. O sea, la morada de Dios en medio del pueblo, entre su pueblo. No lo puedes concebir. O sea, el Antiguo Testamento, el pueblo judío no lo puedes concebir sin el templo, que es la casa de Dios. Ahora, la casa de Dios no la puedes concebir sin los sacrificios. No puedes. ¿Por qué? Porque los sacrificios era el medio que Dios había dispuesto ¿para qué? Para estar a cuentas con Dios. Era el medio en que el pecado del que se acercaba a Dios era expiado, enviado lejos. ¿Por medio de qué? De un sacrificio. Entonces no lo puedes concebir. Entonces, mira, si estamos pensando que hoy siguiera vigente el pueblo judío, que no lo está, tendría que estarlo vigente completo, totalmente, con un templo y con sacrificios. Imaginemos que hoy estuviera ese templo levantado, un templo físico, el de Salomón. Imaginemos que estuviera levantado. ¿Qué tendría que estar ocurriendo ahí en ese templo? Ahora, esos sacrificios antes de Cristo tenían mucha gloria, porque apuntaban ¿a quién? A Cristo. Ahora imagínate, ya vino Cristo, ya entregó su vida, ya murió por los pecados de los que vino a salvar. Él ya hizo toda la obra. Ahora ve a los judíos, ya vino Cristo, pero imagínate ahora a los judíos que tuvieron el templo y haciendo sacrificios. Eso ya es muy perverso, no sé si lo veas. Ya es muy perverso. Es negar la sangre de Cristo, totalmente. Tuvo su gloria, pero ya fue. Y de este domingo que entra no estoy, pero en los siguientes 2 o 3 domingos vamos a ver, en unos 3 domingos, como la historia de redención, todos los pactos. Los 40 mensajes que vimos en el camino de Maús los vamos a ver en unos 3, pero creo que les va a quedar claro, y vamos a ver parte de eso. Entonces, no faltes. Pero bueno, salió eso ahí. Entonces, promesas del Padre al Hijo: ungirlo y asistirlo con el Espíritu Santo para su obra. O sea, como verdadero hombre, Cristo cumplió, pero ¿por qué? Porque fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Isaías 11, 1 al 2: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí, ¿el padre de quién? De David. He aquí los cielos le fueron, y reposará, Isaías 11, 2, sobre él. ¿Sobre quién? No. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién habla? De Jesús. Y reposará sobre él, sobre Jesús, ¿quién? El Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Es decir, como verdadero hombre, Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo para hacer su obra. Pero repita, porque verdaderamente se identificó con nosotros como verdadero hombre. Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, ¿verdad? Y venía sobre él. Hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y vean, Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ya, en el poder del Espíritu. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. O sea, son las promesas que le dio el Padre al Hijo. Guardarlo del poder de la muerte. Eso lo vemos en los Salmos. Mi carne también reposará
confiadamente. O sea, habla en el sepulcro. Porque no dejarás mi alma en el Seol, en el sepulcro, habla aquí, no en el infierno, en el sepulcro, en la tumba. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro es el que nos dice, allá en Hechos 2:27, que esto se refiere a quién. Estas palabras son para quién, para nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús ya sabe, o sea, Jesús dice, o sea, en el Salmo, ¿verdad? Un Salmo mesiánico dice, no dejarás mi alma en el sepulcro, en el Seol, ni permitirás que tus santos vean corrupción. ¿Por qué? Porque eso el Padre lo prometió, ¿cuándo? En la eternidad. ¿Sí, hermanos? Por eso dice de nuevo Pedro, dice, refiriéndose a Jesús, dice, no dejarás mi alma en el Hades, que es lo mismo Seol, que es lo mismo tumba. Aquí no es infierno. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y le sigue diciendo que a este Jesús al que vosotros matasteis, crucificasteis, Dios le resucitó de los muertos. Es lo que le sigue diciendo. No permitirás que tu santo vea corrupción. Yo te voy a guardar del poder de la muerte, ¿no? Te voy a resucitar. Son promesas que le hizo el Padre al Hijo. Y una vez que cumpla con toda su obra, Él sería el Rey vencedor, Cristo, el sacerdote perfecto y un profeta fiel, en el pacto davídico. Pero vean, o sea, el pacto davídico es parte del pacto de gracia. Bueno, lo vamos a ver. Pero 2 Samuel 7, 12, 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le dice a quién, a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, un descendiente de él, el cual procederá de tus entrañas. Afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Qué bonito en la historia de redención, ¿verdad? ¿Quién es el primer cumplimiento? Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Edificó un templo majestuoso. ¿Para quién? Para Dios. Es otra razón, Paulina. Salomón edifica un templo majestuoso para Dios, pero era sombra del verdadero templo glorioso, que ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el templo y Él está edificando el verdadero templo de Dios. ¿Quién es el verdadero templo de Dios? Nosotros, las piedras vivas. Entonces Él edificará casa en mi nombre. Primer cumplimiento, Salomón. Un templo físico majestuoso, pero temporal. Años 70 es derribado. Pero el verdadero cumplimiento es ¿quién? O sea, nuestro Señor Jesucristo. Él es el templo y Él es el que está edificando esa casa espiritual, las piedras vivas. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. A Cristo, el Rey eterno, vencedor. Y vean, Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Cuándo juró Jehová? En la eternidad, nuevamente, ¿verdad? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Palabras para quién? Para Jesús. Se había dicho también Deuteronomio 18, 15 al 18. 15 y 18, perdón. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oirás. Y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará de todo lo que yo le mandare. Y dice Jesús en Juan 12:49, como leímos, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él me dio un mandamiento en la eternidad. Se anuncia en Deuteronomio, Jesús mismo lo dice. Pondré mis palabras en su boca, Él les salvará de todo lo que yo le mandare. De todo lo que Dios le mandare al Hijo, Él les hablará. Él será el verdadero profeta. Promesas que el Padre le dio al Hijo. Sentarlo a su diestra, dándole toda potestad en el cielo como en la tierra. Después que nos habla de los sufrimientos de Cristo, Isaías 53:12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, por cuanto me obedeció, por cuanto cumplió con todo lo que se le dijo que hiciera el Padre, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, orado por los transgresores. Pero eso fue después, ¿verdad?, de que él cumple.
En Filipenses, en los primeros versos, que lo vamos a ver más adelante, por eso no los puse, nos habla de la humillación del Señor Jesucristo. Pero hasta la muerte, y Él cumple con todo. Pero, ¿qué vemos en Filipenses? Lo que Dios le prometió al Hijo, exaltarlo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua lo va a confesar como Señor. Nosotros ya lo confesamos hoy, gracias a Dios. Su amor nos derrotó a nosotros, ¿verdad? Su misericordia nos derrotó. Nosotros ya doblamos nuestra rodilla ante nuestro Señor. En el juicio final, los que no se arrepintieron la doblarán todos. Digo, gracias a Dios, nosotros ya lo hicimos hoy. Pero todas rodillas se doblarán, todos. Unos por misericordia, otros por juicio. Por eso Jesús dice, Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero ya ven, ¿por qué dice esto? Porque fue lo que el Padre le prometió. El Hijo ya había cumplido, resucitado, ya dice, ya el Padre ya cumplió, ya me dio a mí toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí un paréntesis. El mandato a nosotros, mis hermanos, claro, sabemos en otras partes de las Escrituras, es llevar el Evangelio. Pero más allá de llevar el Evangelio, ¿cuál es? Haced discípulos. O sea, que Dios nos ponga carga por el perdido, de llevar el Evangelio. Y no solo eso, sino seguirlo acompañando, enseñándole las Escrituras, estando con Él, acercándole a la iglesia, hasta que Él por Él mismo llegue a la iglesia. Ese es el mandato que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo a quien me compartió a mí el Evangelio, que se llama Abner Almora, allá en la Ciudad de México. Bueno, es gracias a Dios que Dios le puso en el corazón el insistir conmigo, porque yo les digo que llegó una vez, yo le dije, ya no me hables de eso, ya no quiero saber nada de eso. Y él regresaba. Después me dice, no sé, si me ponía carga, y regresaba. Y como yo les digo, con más fuerza regresaba, ¿no? Pero no solo eso. Ya cuando una vez le dije, ya creo, no solo eso. Estaba pendiente el domingo, recuerdo bien eso. Y ahí estaba con nosotros, o sea, la familia venía, nos animaba, íbamos, o sea, estuvo ahí acompañándonos, nos estuvo discipulando, enseñando más cosas. Había un programita de discipulado, él lo estudió conmigo, nos veíamos ciertos días, pero me acompañó hasta que, por gracia del Señor, ya uno iba ya solo, ¿verdad? Eso tenemos que hacer. Ese es un paréntesis. Le prometió darle esa numerosa descendencia espiritual que somos nosotros. Isaías 53, 10 al 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Muchos serán salvos, nosotros. Y los que faltan, ¿verdad? Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios quedará satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y en la oración sumo sacerdotal vemos una oración particular por los que el Padre le dio al Hijo. Aquí puse algunos versos. Y de nuevo, o sea, cuando enseñamos de la elección, no hay jactancia, como algunos la entienden. Esos se creen de los elegidos, como si ellos tienen algo especial y son elegidos. No, es todo lo contrario, porque no había forma de llegar a la salvación
si no fuera por la elección soberana del Señor. Es todo lo contrario. Sí, mis hermanos, todo lo contrario. Y pues le enseñamos una verdad bíblica, pero es una verdad de nuevo que nos lleva a humillarnos y a dar la gloria a nuestro Señor. Vean, en su oración sumo sacerdotal, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos así lo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Y qué dice? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuándo? De nuevo, en la eternidad. ¿Sí me están siguiendo? ¿Y qué dice? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Es que esto es increíble, ¿verdad? ¿Por quién está intercediendo al Señor Jesús? Por los que el Padre le dio. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros, rogando, y sigue rogando por nosotros el Señor Jesús. Padre, y nuevamente, ¿qué dice? Aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Una oración del Hijo al Padre, un deseo del Hijo al Padre: los que me has dado, quiero que estén conmigo. Y el Padre le va a responder, amén, y estaremos con Él, y veremos su gloria. Pero ven, es una oración ¿por quién? Por el pueblo que Dios le dio al Hijo. Y el Padre le prometió guardar a los escogidos que el Padre dio al Hijo. También lo vemos en la misma oración, Juan 17, pero versos 11 y 12. Y ya no estoy en el mundo, o sea, se refiere a que Él va a resucitar, glorificar, ser ascendido. Dice: mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. ¿Qué dice de nuevo? A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Pero ven, a ellos, es un amor especial por su pueblo solamente, porque así le plació al Señor, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿De quién habla? De Judas. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. ¿Por qué? Porque ya estaba decretado que Judas, ¿qué? Se perdiera. Entonces, Jesús no guardó a Judas, pero guardó ¿a quién? A los que Dios le dio. Y el Señor nos va a guardar. Pues es una promesa que el Padre le dio al Hijo. El Padre nos va a guardar hasta que estemos con Él. Amén. Ahora la función del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo, mis hermanos, pues su ministerio es el ministerio en la iglesia como lo conocemos hoy. Cuando se predica el Evangelio, el predicador predica en el poder del Espíritu Santo. Cuando llega nueva vida por el poder del Espíritu Santo. Él es el que da nueva vida. Cuando ya estamos en la salvación, Él es el que nos santifica, el Espíritu Santo. Él es el que nos ilumina para entender la Escritura. Él es el que nos lleva a ver a Cristo en la Escritura. Y cuando vemos a Cristo, Él nos santifica. O sea, es decir, toda la obra hoy, o sea, es el Espíritu Santo, ¿eh? Es el quien está aplicando la redención a los escogidos. ¿Es quién? El Espíritu Santo. Si morimos, si el Señor no llega antes, morimos, quien nos va a resucitar es en el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que Cristo resucitó, en el poder del Espíritu Santo, dice Efesios. Este es el mismo poder que ahora nos guarda, nos sostiene, nos santifica. Ese mismo poder es el que nos va a resucitar. O sea, tantas cosas que hace el Espíritu Santo. Pero digo, esto no es exhaustivo, algunas cosas. Pero ¿cuál es la función de Él dentro de este decreto eterno? La número uno, sostener al Hijo en el cumplimiento de su propósito. Al Hijo del hombre, como verdadero hombre, repito, ¿verdad? A Jesús.
Por eso dijo Jesús, Lucas 4, 18, 19, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Amén. La función del Espíritu Santo en el pacto de redención era servir al Hijo, capacitándolo para el cumplimiento del pacto. Cristo, como verdadero hombre, necesitaba del Espíritu Santo, como verdadero representante de nosotros. Guardar a la iglesia, en todo lo que hace el Espíritu, guardar a la iglesia. Ya dije, quien trae salvación, santifica, guarda, protege. Cuando muera, Él viene y resucita. O sea, guarda a la iglesia. Dijo Jesús en Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Y el Espíritu es quien edifica a su iglesia. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. O sea, la promesa de mi Padre, promesas eternas, promesa del Padre hecha al Hijo, eterna, que el Espíritu Santo guardaría y edificaría a su iglesia. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Se cumple de una manera milagrosa, maravillosa en Pentecostés, pero se sigue cumpliendo en cada uno de los que llegamos a salvación. Un verdadero milagro ocurre en nuestras vidas cuando Él llega, nos da nueva vida, nos regenera. Un verdadero milagro nos mueve de un reino a otro reino, ¿verdad? Entonces Dios Padre da a Dios Hijo, a su siervo, por pacto al pueblo, y el Espíritu Santo es quien lo sostuvo en su misión. Voy a leer este texto, Isaías 42, del 1 al 6. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido. Desde ahí vemos la elección del Señor, en quien mi alma se complace. Y dice, he puesto mi espíritu sobre él. Así lo sostiene. ¿Cómo lo sostiene? Porque puso su Espíritu Santo sobre ¿quién? Sobre él, sobre su escogido, sobre su Hijo. Él traerá justicia a las naciones. Y vean, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. ¿Quién? El Hijo. Y su ley esperarán las costas. Así es el Señor que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. ¿A quién? Yo soy el Señor, ¿quién? Dios Padre. En justicia te he llamado. ¿A quién? Dios Hijo. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré por pacto para él, para el pueblo, como luz para las naciones. Y ya cerramos con esta hoja, que se me hace muy bonita, muy bonita. La obediencia de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la obediencia de Cristo, mis hermanos, o sea, no olvidemos decir que en su obediencia Él cumplió el pacto. O sea, el pacto de redención, como dice aquí, era un pacto de obras para el Hijo. Un pacto de obras para el Hijo. Cristo debía obedecer al Padre. El pacto de redención, ¿sí? No el pacto de obras. No el pacto hecho con Adán. El pacto de redención hecho en la eternidad era un pacto de obras para el Hijo. El Padre impuso obligaciones en el Hijo que debía obedecer al Padre. Un pacto de obras para el Hijo. Juan 5:36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, ¿ven? Las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Esas obras el Padre se las dio por medio de un pacto eterno. ¿El pacto de qué? De redención. La salvación siempre ha sido por obras, por la obediencia perfecta, siempre, pero por las obras de Cristo, mis hermanos, que son imputadas a nosotros por la fe. Término legal, a nuestra cuenta por la fe, justificados por la fe.
La salvación es por gracia, porque Cristo nos dio su justicia por medio de la fe. Y la justicia le costó a Cristo la obediencia perfecta. Somos salvos por gracia por medio de la fe, porque a Cristo le costó todo. Somos salvos por las obras de Cristo. Sin las obras de Cristo nadie sería salvo. Cristo obedece su pacto de obras. ¿Cuál es? ¿Su pacto de qué? De redención. En obediencia al Padre, ¿y a favor de quién? De nosotros. Y la evidencia, de que el Hijo cumplió es que Él resucitó. Fue exaltado hasta lo sumo. Dios mismo lo recompensó con poder y con autoridad, como vimos en algunos textos. Y como vemos de nuevo aquí, Filipenses 2:9 al 11, que ya lo hemos leído, por lo cual Dios también le exalta hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque Él cumplió con todo su pacto de obras. Él cumplió y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Dios da a su Hijo por pacto para el pueblo. El Hijo estuvo de acuerdo en dar su vida por ese pueblo elegido. El Padre lo sostuvo con su espíritu y lo recompensó con poder y con autoridad. Ahora Jesús, como verdadero hombre y como verdadero Dios, está sentado a la diestra de Dios. Entonces vean, número 1, el Hijo obedeció perfectamente la ley moral. ¿Qué es la ley moral? Pues los 10 mandamientos, o sea, la que está escrita en el corazón de todos nosotros. Venció la tentación con un escrito está. Él obedece la ley moral, pero también guarda la ley de Moisés, o sea, la ley ceremonial y la ley ¿qué? Civil, perfectamente. Y Jesús obedece perfectamente la ley del pacto de redención. ¿Había pensado en eso? El Señor Jesús, su obediencia al pacto de redención, Él asume desde la eternidad. Fue la obediencia a un pacto, un acuerdo. Él asume el compromiso de redimir a su pueblo. Obedece como el enviado, como el elegido, como el comisionado. Fue una obediencia voluntaria y la asumió como Dios en la eternidad, como Dios Hijo. Asume esa obediencia Él al pacto de redención. Su obediencia a la ley moral fue como hombre. Su obediencia a la ley civil y ceremonial como hombre, pero como hombre judío. ¿Ven? Fue una obediencia que asume como verdadero hombre. Y como verdadero hombre fue sostenido por el Espíritu Santo. Por eso entender todo esto, o sea, ¿en qué resulta entender todo esto para nosotros? El pactum salutis, como se le conoce, el pacto de redención. ¿En qué resulta? En que le demos toda la gloria a nuestro Dios Trino. Toda la gloria. Efesios 1:13 al 14. Y estaremos leyendo ese pasaje. Todo es para la gloria de nuestro Dios Trino. Toda la gloria para Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que portáramos la imagen de su Hijo Jesucristo. En un amor eterno nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, hijos, herederos de todo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? ¿Porque lo merecíamos? No. ¿Por qué? Porque así le plació, para con este pueblo que Él escogió, así le plació. Según el puro afecto de su voluntad. Pero entender esta porción nosotros, ¿a qué nos lleva? 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos, en Cristo Jesús, en quien tenemos redención, rescate de nuestros pecados por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están
en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. ¿Por qué? Porque somos hijos. Pero habiendo sido predestinados para eso, para tener esa herencia, conforme al propósito del que hace todas las cosas, de nuevo, según el designio de su voluntad. Y de nuevo, entender esto, ¿a quién nos mueve? A fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, habla de los judíos. En Él también vosotros, habla de los gentiles. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, ese anticipo de nuestra herencia, esa garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos garantiza que recibiremos la herencia completa, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Amén. Gracias por tu palabra, Señor, por estas palabras de eternidad que nos dejas aquí. Ayúdanos, Señor, a cada vez verlas más cuando estemos pasando este tiempo en tus escrituras. Y gracias porque, Señor, esa gracia nos fue dada a nosotros desde la eternidad, Padre. Solo vemos nosotros en nuestra historia, cada uno en su historia, lo que tú ya habías decretado en ese plan, en ese glorioso pactum salutis, pacto de redención que ha llegado a cada uno de nosotros, porque así te plació, por tu voluntad, porque has tenido misericordia de nosotros, por tu gracia, Señor. Ayuda cada vez a afirmar más estas verdades en nosotros, Padre, te lo rogamos, Señor. Y sigue bendiciendo lo que resta de este domingo. Te lo pedimos en Cristo. Amén.